Buenas tardes. Hoy es el 4 de octubre y este es grupo 010 de cálculo 3. Casi todos los exámenes ya están corregidos. Me faltan como 5 o 6. Es muy interesante mirando los intentos de ustedes. Es muy claro de que muchos de ustedes tenían problemas porque, por lo menos en mi opinión, no estaban preparados. Okay. No todos, okay. Pero yo vi unas cosas tan raras entre ustedes. Déjenme pasar a la pantalla grande. Milagro. Ok. Esos son solamente comentarios sobre el examen. Por ejemplo, un alumno me dijo que F igual a XY menos 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado a la 3 medios. Me aseguró de que eso es XY menos 1 menos X cubo menos Y cubo. Llevó de 3 medios adentro de los paréntesis. Y en base de eso hizo todos sus cálculos de derivadas, etc. Claro, ese es un sueño de el primer año de colegio. Pero para un alumno de cálculo 3, para cometer un error tan flagrante como eso, no tiene excusa. Pero yo vi errores de ese tipo en los exámenes. ¿Okay? Y claro, eso es absolutamente sin excusa y merece 0 puntos. ¿Okay? Yo en mi caso... Perdón, no me interrumpe, perdón, joven. Perdón. No me interrumpe, ¿ok? Ese tipo de error que uno va esperando de un alumno de tal vez primer año en colegio, uno no espere de un alumno en cálculo 3, ¿ok? Que es o bien segundo o tercer año universitario. Ahora, habían unos alumnos, no muchos, pero unos, que dijeron de que 1 hora era un tiempo muy corto para el desarrollo. Bueno, unos vieron de que la primera pregunta fue idéntica casi con el ejemplo que yo hice en detalle en clase. En clase, el ejemplo que yo hice fue F es 2XY menos 1 menos X2 menos Y2 a la 3 medios. Ese es el ejemplo que yo hice en clase en todo detalle. En el examen, F es X por Y menos el mismo radical. Ahora, si un alumno había visto la clase donde yo hice este ejemplo y el video estaba disponible, okay, solo tenía que copiar lo que yo hice en el primer ejemplo, solamente cambiando unos números o unas constantes para obtener el desarrollo completo de la pregunta en el examen. ¿Okay?
Además, yo volví a revisar el video y cuando yo lo hice, yo medí el tiempo de que la presentación mía, la exposición mía de ese ejemplo, con todos los detalles, con todos los cálculos, con todas las derivadas, incluyendo toda la exposición mía, incluyendo el dibujo del círculo donde habían los puntos críticos fronterizos y también en el interior. Todo eso, en total, 40 minutos. Y ustedes saben, 40 minutos es lo que yo duré haciendo ese ejemplo, con todos los cálculos y todo. Y además, ustedes ya saben de que la velocidad con la cual yo escribo en la pantalla no es muy alta. Yo escribo muy lentamente, así que a veces se obstina el alumno esperando que termine escribiendo. Y todavía, todo, usó 40 minutos. Entonces, para mí, yo pensé de que iba a ser casi un regalo, porque ya fue hecho antes, y a lo sumo iba a ocupar 30 minutos menos, de hecho, porque ustedes no tenían que hacer todo el bla, bla, bla que yo hice en clase para exponer el ejemplo original. Entonces yo vi lo que es porque estoy corrigiendo sus exámenes. Y ustedes tienen tantos problemas en calcular derivadas, es increíble, ¿ok? Ustedes aparentemente necesitan práctica en derivar. Aparte de errores como yo lo mencioné antes, cosas así, simplemente gente no podía derivar o bien obtener la primera derivada de f respecto a x o respecto a y, menos las segundas derivadas de respecto a xy, xx o yy, unos errores increíbles. Ahora, uno puede aceptar de que un alumno siente la presión de tiempo y entonces es muy fácil cometer errores de cálculo poniendo un más donde debe haber un menos y cosas así. Ok, uno entiende eso y uno debe tomar eso en cuenta. Pero para afirmar de que la pregunta que yo planteé como número 1 fue tan largo, no, lo siento, señores, pero no acepto eso de ninguna manera. Ese es el primer punto. Segundo punto, cuando ustedes toman un examen con 2 preguntas y tienen 1 hora de hacerlo, ustedes deben presupuestar su tiempo. Media hora para pregunta 1, porque cada uno valía 5 puntos. Media hora para pregunta 2. Es increíble el número de alumnos que ni siquiera intentaron la pregunta 2. ¿Ok? Se pegaron en la pregunta 1 y toda la hora se quedó en eso. Ahora, ustedes ya están en su casi tercer año universitario y me parece curioso que yo tengo que recordarles técnicas de tomar exámenes. Y una técnica es presupuestar su tiempo. En este caso, media hora cada pregunta. Y el momento de que los 30 minutos se terminaron para pregunta 1, abandónelo y pasa a pregunta 2. Pregunta 2, de hecho, fue muy fácil al hacerlo, ¿ok? Y así, y si queda tiempo todavía después de pregunta 2, que también vale 5 puntos, vuelve a la pregunta 1 para ver si por lo menos se puede conseguir 2 o 3 o 4. Y una cosa, en la pregunta 2, yo dije a ustedes que la distancia desde un punto del plano, 2x más 3y,
A más 6 por Z, a menos 98, igual 0. La distancia desde un punto de ese plano a la elipse es esta. Sin el igual 0. Y así lambda, o L, perdón, la función de Lagrange es el cociente 2x más 3y más 6 por z menos 98 sobre 7 menos lambda por la condición del punto. Y la condición sobre el punto es que pertenece al elipsoide, que es x2 sobre 9 más y2 más 9z2 a menos 1. Ese adentro es igual a 0. Yo dije a ustedes la distancia de cualquier punto x, y, z desde el plano es esto, o el valor absoluto de eso. Y el hecho de que los puntos pertenecen al elipsoide es esta condición. Y es increíble el número de alumnos que en esta completamente borraron la 7 y usaron esa como la función de Lagrange. Aunque yo dije, como sugerencia, puede usar este otro. Y claro, él se produjo cálculos más complicados, pero los alumnos que hicieron intentos en esa pregunta, normalmente, aparte de lo que hicieron en pregunta 1, normalmente ganaron de 3 a 5 puntos en la pregunta, según los errores pequeños que hicieron. Ya he encontrado un alumno que lo hizo completamente bien. Ustedes tienen el solucionario que yo les mandé, entonces ustedes vean la solución en todos los detalles. Pero a mí me sorprendió de que aún les dije usar esto. No, ustedes usaban esto sin la 7 en el denominador. Bueno, entonces esos fueron los errores típicos que yo he encontrado. Yo les puedo dar las notas, ojalá jueves, ¿ok? Me quedan como 5 o 6 exámenes todavía para corregir, pero realmente me asusta sobre la falta de preparación en técnicas de cálculo 1 y cálculo 2 en muchos de ustedes, no en todos. Unos de ustedes muy claramente dominan todo, ¿ok? Y me alegra ver eso, pero muchos no. Esa es la verdad, muchos no. Y otra cosa que me dio risa es la enorme cantidad de alumnos que encontraron que los puntos críticos en el interior, distintos de 0, eran más o menos 2 tercios y menos o más 2 tercios. Son 2 puntos. Y lo que me dio risa es postularon eso sin la menor justificación, ¿ok? De que esos valores para los puntos críticos aparentemente salieron del cielo y los inspiraron, como cuando el San Pablo recibió su inspiración. Bueno, ustedes tenían su epifanía y todos obtuvieron este resultado
sin la mejor justificación, mejor cálculo, ¿ok? Y luego dijeron y que claro, son puntos de silla. Bueno, sí, es cierto que son puntos de silla, pero uno tenía que justificarla, ¿ok? Usando Gundelfinger o la regla de la segunda derivada. Y claro, sacando los puntos críticos del cielo no merece puntos, ¿ok? Entonces, en varias ocasiones en los comentarios de cada uno de ustedes que van a leer cuando devuelvan sus exámenes, van a ver mi observación de que qué raro que sacaron esos puntos críticos por puramente inspiración divina, ¿ok? Entonces, eso fue otra cosa que yo noté sobre el examen, que me parece exigía de ustedes de comprender la diferencia entre puntos interiores y puntos fronterizos. ¿Ok? Una cosa respecto a los puntos en X2 más Y2 igual 1, F se convierte simplemente en X por Y a lo largo de la frontera. Y si uno aplica la técnica que yo usé para la otra función, uno obtiene de que usando la parametrización, eso es un medio a seno a 2 θ. Y como el máximo de seno es 1 y el mínimo de seno es menos 1, el máximo y mínimo de esto es más y menos un medio. Y solo hay que ver, ok, en cuáles puntos es más un medio y en cuáles puntos es menos un medio. Y esos eran los puntos de donde θ era 45 grados, 135 grados, etc. Okay. No voy a repetir eso, pero era fácil, exactamente como yo lo hice en el ejemplo en clase. Entonces, esos son unos de mis impresiones sobre el examen. Ahora, el joven que quería hablar, hable, por favor. En mi caso, yo sabía cómo hacer la pregunta 1, pero no calculé realmente bien el tiempo y puedo decir de que me tomé más tiempo del que debía porque estaba revisando de que todo estuviera bien, cada cálculo, y entonces siento de que no calculé bien realmente cuánto tiempo debía haber durado en esa pregunta, porque era realmente una copia de ese ejercicio que habíamos visto inicialmente, nada más que, por ejemplo, si era un seno de de 2 citas, se cambiaba a un medio, puesto que era la mitad, no había un 2 al frente, por así Bueno, decirlo. ustedes pueden creer, si yo gasto 40 minutos de materia en clase sobre un ejemplo, tiene que ser por algo, ¿ok? Es porque yo quiero que estudie ese ejemplo. Yo les dije, estudie y revise este ejemplo. Es muy valioso, tiene mucha materia importante para comprender. Unos sí hicieron exactamente eso, pero es muy claro que muchos no, y entonces era muy difícil. Pero aún, mirando la presentación que yo hice en clase, que duró, repito, 40 minutos, con toda la presentación, la exposición, dibujos, etcétera, no hay ninguna excusa para que ustedes no puedan hacerlo en media hora, sin toda esa discusión y dibujos, etcétera. No hay, ¿ok? Es muy directo, calcula las 2 primeras derivadas, colocarlos igual a 0, las 3 segundas derivadas y calcule los puntos críticos y los hessianos. Eso es lo que tenía que hacer, ¿ok? Y pidiendo de que lo hace en 30 minutos, para mí de ninguna manera era demasiado.
Si uno no estaba preparado, bueno, tal vez fue más retante, ¿ok? Y no estoy hablando sobre usted particularmente, ¿ok? Pero yo creo de que muchos de ustedes se pegaron en pregunta 1 por cálculos algebraicos y cuando llegó la media hora, siguieron en esa, olvidando de que todo el tiempo que usted está gastando tal vez vale un punto de los 5 y completamente perdiendo los 5 puntos de pregunta 2. ¿Ok? Y claro, uno tiene que presupuestar su tiempo. Media hora pregunta 1, media hora pregunta 2 y uno tiene que ser disciplinado para abandonar la primera pregunta cuando ya el alarma suena a 30 minutos y pasar a pregunta 2. Sobre eso, eso es cosa de ustedes, pero eso es técnica de tomar exámenes, ¿ok? Y una cosa, ya ustedes han visto el solucionario y ustedes ven, no es una cosa tan rara. La metodología que uno necesita para resolver las preguntas, ¿ok? Son metodologías muy estándares y directas, que es precisamente la razón que yo preparé el solucionario para que ustedes podrían ver. Bueno, entonces espero tener todo listo el jueves, ¿ok? Y esperamos de que sobresalen en el cuarto examen corto. Entonces ya voy a dejar esto para que nosotros ya pasamos a la materia de integración. Ahora, la última vez, cuando estuvimos estudiando integración, vimos el teorema de Fubini, que nos indica cómo es que uno transforma una integral doble en dos integraciones reiteradas según la forma del dominio de integración. Y vimos dos tipos, los que son y simples y los que son x simples. Nos va a ser más útil recordar el formato de x simple. Entonces, vea. R, la región de integración, es x simple. Ok, para recordar eso, uno tiene en el primer cuadrante, digamos, dos rectas. Aquí es uno. Aquí hay otro. Ambas son horizontales. Y esto es el punto cero D.
Esto es el punto 0C. Y tenemos dos curvas fronterizas. Esta y esta. Y la primera curva es X igual X1 de Y. X, la segunda, es X igual X2 de Y. Y si uno tiene una flecha horizontal, aquí está la flecha horizontal. Y cruce el eje de Y en el punto 0Y. Y desde el punto de entrada hasta el punto de salida en el dominio R, toda esa porción de la flecha tachada está en R. Y eso sucede para cualquier flecha por el punto 0Y, donde Y es cualquier punto entre C y D. Si eso sucede para todas flechas tales, uno dice que R es X. Simple. Y esa es la razón porque la dirección de la flecha es en la dirección de X creciente. Y si un dominio tiene esa característica, Fubini dice que la integral doble y es la integral doble sobre R de F de XY de A puede calcularse mediante las siguientes integraciones. Integral F de XY la primera integración es en la dirección X de X desde X1 de Y hasta X2 de Y y donde Y va desde C, que es aquí, hasta D. Desde C hasta D. Eso es lo que dice el teorema de Fubini para dominios que son X simple. ¿Ok? Bueno, resulta que
la gran mayoría de dominios no son ni X simple ni Y simple, o por lo menos uno. Pues vea el siguiente ejemplo. Uno tiene que Y viene dada integral a f de x, y primero de y, donde y va desde 4x sobre 3 hasta raíz de 25 menos x al cuadrado. Y luego, la segunda de x va desde 0 hasta 3. Eso es la integral dada. Y lo que hay que hacer es, lo que pide, cambiar el orden. Cambiar el orden. Y como el orden original es de y de x, es a de x de y. De x de y. Y obsérvase, eso es el orden, según Fubini, para dominios que son x simple. ¿Ok? Bueno, aquí hay una novedad. Y esa novedad es la siguiente. En el ejemplo que vimos en clase, en la clase pasada, el dominio vino como parte del enunciado. Si ustedes recuerdan, bueno, es entre la recta y igual a x y la parábola y igual a x cuadrado. Aquí no. Nota. La región R de integración no es parte del enunciado. Entonces, eso significa de que hay dos tareas aquí. Primera tarea, hallar R. Antes de podemos hacer cualquier cosa, probar si es X simple o Y simple o cualquier cosa, hay que ver qué es R.
Y luego, una vez que hemos obtenido que es R, luego podemos examinar sus propiedades geométricas. ¿Okay? Entonces, hay dos tareas. Y hallar R y 2i. Una vez que tenemos R, el dominio de integración, cambiar el orden. Ok, entonces son dos cosas distintas. Una es una pregunta geométrica, describir el dominio de integración. Ok, y luego vamos a ver si es X simple o Y simple, o cuál es que tenemos. Entonces examinamos la resolución de esta pregunta. Parte I. R. Hay que hallar R. Bueno, nosotros sí sabemos algo sobre R. Los límites de integración indican las funciones en las ecuaciones de las curvas fronterizas. Entonces se forma una tabla. La tabla es desde hasta. Bueno, en primer lugar, la integral interior dice de que Y va desde Y igual a 4/3 X hasta Y igual raíz de 25 menos X2. Y luego uno ve de que X va desde X igual 0 hasta X igual 3. Entonces, esas son las curvas fronterizas del dominio con la cual nosotros tenemos que trabajar. Entonces, veamos. Primero, a Y igual 4/3 X. Y uno dice, ¿qué es eso? Bueno, eso es un caso especial de la recta Y igual MX
es la recta a y igual mx con m igual 4 tercios por el origen. Por el origen. Momentito, por favor. Vamos a ver la segunda. Y igual raíz de 25 menos x al cuadrado. Ahora, obsérvase de que el radical no tiene un signo a frente y por convenio es positivo. Y es positivo. Bueno, ok, entonces hacemos esa observación ahora. Ahora, el radical es difícil, entonces elevando ambos lados al cuadrado, uno tiene y2, es 25, menos x2. Y este dice x2 más y2 es 25. Pero esta es la ecuación de una circunferencia de radio 5 con centro el origen. Circunferencia de radio igual 5 y centro en 0, 0. Entonces, es una circunferencia. Bueno, ahora obsérvanse X. Uno tiene 0 menor o igual que X menor o igual que 3. Además, uno tiene Y es mayor o igual que 0. Esas dos cosas implican que X, Y, el punto XY está en el primer cuadrante. Entonces, no necesitamos toda la recta, tampoco no necesitamos toda la circunferencia. Necesitamos
a la parte de ella que está en el primer cuadrante. Primer cuadrante. Ok, entonces veamos cómo parece esto. Uno tiene en primer lugar una circunferencia de radio 5. Con centro, el origen. Entonces aquí está cinco cero y 0, 5. Segundo, tenemos una recta por el origen, ¿podemos? Cuya pendiente es 4/3. Entonces, corremos a 3 unidades a la derecha y 4 arriba. Entonces, uno va a 1, 2, 3 y uno va 1, 2, 3, 4. Aquí está el punto a 3, 4. Y la recta pasa por tal punto y el origen. ¿Sí? Pero también sigue. Ahora, uno sabe de que la integración en la dirección Y, aquí está, va desde la recta hasta la circunferencia. O sea, la integración va verticalmente desde la recta hasta la circunferencia y lo hace para todo X, desde X igual 0 hasta X igual a 3. Es que aquí está el punto 3/4. Por lo tanto, la integración rellena este intervalo 0 a 3 de X, es 3. Y uno ve de que R es este sector circular
tachado. Entonces, R, el dominio de integración es el sector tachado. Ok, eso es el dominio de integración. ¿Hay dudas sobre la manera como obtuvimos el dominio de integración? Y uno puede ver, es simple. Y esa es la razón de que hay una sola integral que uno necesita para integrar sobre este dominio. Eso es la primera parte. Segunda parte. 2i. Uno quiere el orden de x de y. Bueno, vamos a integrar en la dirección x. Bueno, vamos a ver, aplicamos, volvemos. Y la flecha es horizontal, debe entrar en una curva, salir en otra. Ok. Entonces hacemos la flecha horizontal, ¿sí? Pura vida. Entra en el eje de Y, sale en la recta. ¿Ok? Y eso es eso es punto 0Y. Ese vale para toda Y hasta uno obtiene la Y que conecta con el extremo de la recta. Y claro, ese es el punto 0,4. Este punto aquí. Pero para todo Y entre 4 y 5, la flecha también comience en el eje de Y. Pero termina en la circunferencia. Y así uno ve de que el dominio R se descompone en dos subdominios. R1 y R2. Donde la frontera común es la recta horizontal que pasa por 0,4. Entonces uno ve de que R es la unión de R1 y R2
donde ambos son X simple. Así hay que aplicar Fubini por separado a cada subdominio R1 y R2 y confeccionar una integral para cada uno de ellos. Hay alguien que no vea por qué R es la unión de dos subdominios X simple. Bueno, entonces, I1. Eso es la integral asociada con R. Bueno, entonces volvemos. Fubini dice que hay que identificar X1 de Y, X2 de Y y los puntos C y D. Entonces, primero, a X1 de Y. Bueno, del diagrama, aquí está. Es el eje de Y. Y el eje de Y es X igual 0, la ecuación. Y por tanto, X1 de Y es 0. Constantemente 0. X2 de Y. Ahora, X2 de Y es la recta Y igual 4 tercios X. Pero ahora Fubini exige que X sea función de Y. Esto implica que X es 3/4 Y. Y eso implica X2 de Y es 3/4 Y. Luego, uno tiene que ver a dónde va A y B. Bueno, A es la Y más chico que está aquí en el origen. Y para R1 es la Y más grande, que es 4. Entonces A, no A, C igual 0, D igual 4. Y ahora podemos confeccionar, según Fubini, a la integral I. Y es la integral de f de x, y.
primero de X. Y X va desde X1, que es 0, hasta X2, 3 cuartos Y. Y luego A de y lleva desde 0 a 4. Y eso es I1. Entonces la integral asociado con R1, según Fubini, es esta integral doble que ustedes ven aquí. Hay dudas sobre la confección de la integral I1. Bueno, ahora pasamos a I2. Bueno, de nuevo, aquí está la curva de entrada, es el eje de Y. Uno tiene de que X1 de Y de nuevo todavía es 0. Este no ha cambiado. Pero X2 de Y es la circunferencia. Y la circunferencia es Y igual raíz de 25 menos X2. Y yo tengo que cambiar X por Y. Y obtengo X es raíz de 25 menos Y2. Eso es por esta ecuación aquí. Es simétrica en X y Y. Entonces, él se dice que X2 de Y es raíz 25 menos Y2. Y ahora falta la A, la C y la D. Bueno, aquí ustedes pueden ver de que la C comienza en 4 y termina en 5. Entonces uno tiene C igual 4 y D igual 5. Y así uno tiene que I2 es la integral integral f de xy de x donde x va desde x1, 0, hasta x2, raíz de 25, menos
Y2. Y luego Y va desde 4 a 5. Eso es Y2. Y finalmente Y misma es Y1 más Y2. Hay dudas sobre la confección de la integral Y2. Entonces, ustedes ven qué es que está pasando. Un dominio puede ser, como en este caso, Y es simple, pero hay que descomponerle como rompecabezas en una unión de subdominios, cada uno de los cuales es X simple, y luego uno aplica a Fubini a cada uno de ellos. Que es exactamente lo que hicimos en este caso. Y todos esos problemas, ustedes pueden ver otra cosa en todo este análisis. A partir de aquí, el comienzo, no integramos nada. No encontrábamos una antiderivada de ningún tipo. Todo el problema era geometría. Dibujando el dominio, hallando las curvas fronterizas, los dominios de integración, o bien en el formato Y simple o el formato X simple. Eso es lo que es, pura geometría. Nada de integración, ¿ok? Y esa es la razón que en el comienzo del curso estudiábamos geometría para que ya estaban un poquito, por lo menos, acostumbrados a ver diagramas en 2 y luego, como vamos a ver, en 3 dimensiones. Entonces, vea, lamento, pero tengo un mandado que me obliga a cortar la clase hoy un poquito temprano. Entonces voy a repasar lo que hicimos. Primero, claro, tuvimos la discusión de partes del examen, pero sobre la materia de integración vimos que funciona si tenemos un dominio que tiene que particionarse en subdominios X simple. La manera de hacerlo, aquí está la Biblia, la fórmula de Fubini, cómo se usa. Y luego nosotros lo aplicábamos para descubrir que ese dominio es la unión de dos. Ya voy. Profe, disculpe, pero tiene el micrófono ahí muteado. ¿Qué pasó? Tiene el micrófono ahí. Sí, no, por un segundito tenía que cortar el audio. Y entonces uno ve de que si uno tiene un dominio y es simple, es posible que hay que descomponerle en una unión de dominios distintos X simple y construir, según Fubini, una integral para cada uno por separado, como hicimos aquí, y la suma de esas integrales es la integral pedida. ¿Ok? Ahora, en la próxima clase, tendrá ejemplos más
complicados para ver cómo funciona eso. Pero lamento que tengo que abandonarles un poquito temprano hoy. Pero nos veremos el jueves. O bien en consulta a las 9. O bien en clase misma. Y no se olvide, el video de la clase aparecerá en YouTube, ¿ok? Entonces, hasta que nos vemos, pues, hasta luego. ¿Hay consulta el jueves a las 9? ¿O ¿Qué es a las pasó, 10? joven? Hay consulta los jueves a las Claro, 9. es de 9 a mediodía. Había entendido que era Está en las la 10. carta de estudiante. Ok, bueno, bueno, profe, nos Ok, vemos. hasta luego, todo el mundo. Gracias.